Bienvenidos a Kimono. ¿Cómo estáis? Yo estoy súper nerviosa y como ¡guau! Me han invitado a venir aquí, que es una tienda de kimonos, y nos vamos a probar kimonos, os vamos a explicar los tipos de kimono que hay, cómo se ponen y cosas interesantes, ¿vale? Así que si te gusta el mundo de los kimonos, tienes que seguir mirando el vídeo. Y ya está, vamos a entrar, ¿vale? ¡Guau, qué guapa que estás! Muchas gracias. Este outfit me lo ha elegido la dueña de la tienda y es un outfit muy típico de otoño con las flores del momiji, que es característico de esta época, y todos los colores también van a juego con la estación. Sí, a ver que tienes mucho contraste de verdes y naranjas. Sí, verdes anaranjados son típicos de esta estación y en los kimonos es importante ir como de acuerdo a las estaciones del año. Ven, te voy a presentar a Yuriko-san. ¡Ay, encantada! Ella es la dueña, junto con el marido llevan esta tienda, somos amigas, de una tienda muy bonita. Gracias. Y cuéntanos un poco sobre tu tienda. Okay, bienvenidos. We've been selling second-hand kimonos on the internet for 13 years, Wow. and we ship to all over the world. And we opened this local shop 3 years ago, and now we have a kimono experience and photo shoot service. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy entre todas vamos a elegirte el kimono más bonito para ti. ¡Oh, qué bien! Vamos a ver la tienda, tengo las ganas ya de verlo. Puedes elegir el que tú quieras. El que yo quiera. El que más te El guste. que más me guste. ¿Qué color te gusta? Bueno, ya sabes que a mí me gusta rojo y rosa, es lo que a mí más me gusta. Rojito, rosita. Tenemos este rosita por aquí de flores. ¿Qué vamos a hacer? Kimono, furisode, yukata. Kimono, el kimono más bonito de manga larga. Bueno, son mis favoritos. Supuestamente, o sea, ¡Ay, históricamente... qué bonito! Te he tocado el pecho, lo siento. No, para méteme mano. ¡Qué bonito! Supuestamente solo lo pueden llevar las mujeres solteras. Pero bueno, por un día vamos a tener ahí... Soltera por esta un día. experiencia. André, te quiero mucho, lo siento. Este es muy bonito también. Es bonito. Azulito con las flores, muy Yo quiero rosa y primaveral. rojo. Rosa y Oye, rojo. ¿Y Rosa y este? rojo. Mira qué bonito. Ese es muy bonito. ¿A Es ti muy cuál te detallado. gusta? A Que mí tú me eres gusta la... este, que está muy detallado. Oye, este de aquí, ¿podemos ver? Y este también tiene las flores más grandes. También es ¿Que son como furisode. rosas? Sí, Oh, me también es encantan las furisode. rosas. ¿Vemos este? Vale. Tenemos que sacar también... ¿Cómo se llama esto? Esto es el obiage. Obiage. Es la parte que se pone entre el obi, que es esto de aquí, y Sí. el kimono en medio. Vale. こっちなんですけど、 Okay. 帯は I think this would be ¡Wow! I think Es it's really súper pretty. bonito. Because muy we use bonito. this obi sash. This is a very formal one, and if we saw this one is one of the most formal one for the married woman. So for this formal kimono with a formal. Formal obi. Es The muy best. bonito, ¿eh? This is my husband, Eisaku. Hey, Se va. husband Eisaku, the owner of this shop. こんにちは。 Konnichiwa. And also we need the other sash like this. Yep. And the rope like this. Ah, este es muy Guau, qué bonito. It's so. Martina se vuelve loca. que Ya, me ya, encanta. me vuelvo loca ya. Oh, ¡cuántos colores! Este es precioso, Sí. mira qué degradado. Me encanta, es como de unicornio. Perfecto, para ti ya. Ya está. Ya sabes Ya que está, no. ¿no? Si es de unicornio, Ya está decidido. yo firmo. Es muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho es el mejor. Me lo han vendido ya. Este para ti. Me gusta, habéis visto, ¿no? Que ella ve una cosa bonita y dice, este para ti. Eso es Claro, amistad. yo te que escojo la mejor. Claro que sí. Mira, mira, es que me la tengo que querer. The red will be very nice. Sí. Este es el obiage, que es lo que luego va aquí. Ah, lo Entonces que con tú un tienes poquito ahí. de contraste resalta más y queda más bonito. Claro. Yeah, we take some. Okay, this is Martina really likes my that one. favorite. A ella le gusta ese y lo quiere. Y Lo quiere para mí y ya la ha Te lo cogido ya quiero para poner siempre. este. ¡Qué emoción! Then you got this one. Vale, pues ya está, decidido. Hemos Decide el cogido outfit. rojo, que es mi color favorito, rojo y rosa. Hemos cogido este, que es el que le gusta a Martina, y ya está. A mí también me gusta, es como muy de unicornio. Y el color dorado, que también va a tener mucho contraste con los demás. Qué bonito. Muy femenino. Eso. Eso. Shall we change? Sí, Okay. nos vamos a cambiar. Bonitos jardines, ¿no? Sí, sí, quítatelos. Necesitas poner estos blanquitos. Hola, nenes, me están poniendo ya el furisode. Yes. Y nos estaba explicando, nos ha preguntado que si sabíamos por qué es tan largo. The ladies' kimono is always long because, like, more than 100 years, 1,000 years ago, it was kind of proof that you have enough money to have enough silk
And so normal people just had short ones, made of linen or something at that time. And princesses, they also layer so many kimonos, so they put like, nowadays we don't layer kimonos, right? So we pretend to put small piece of, cloth and show it as if she layers so many kimonos. Es como si fuera rica, pero soy pobre. So it's very long, and at that time, people walk like this. The princesses walk like this because they have servants. They take care of the leggings and kimonos, and you didn't have to wash dishes, everything, right? Then these days we have long kimonos, but still we have to walk. So we tuck up and make it short, and go like this. Then we put an obi sash here, right? And the good thing is you can give the kimono to your daughter or granddaughter, even though they are short, so Because you can fit it. Yeah, You can you fit can adjust everybody it. just with That's one so kimono. useful, yeah. So even the grandmother will leave it to the daughter, and the daughter to the granddaughter. So everybody can wear just one kimono. Yeah, it's very because it was very expensive. Yeah. They want to keep it for a long time. Yes. Because back then probably you have silk. Now you have cotton, wool. Right. Claro, era muy caro. Eran muy caros. Era la forma de mostrar tu estatus, tu poderío económico. Claro, es que también me estaba diciendo antes que si tú a tu esposa le comprabas un kimono así de seda tan largo, era como que podías decir, mira, no hace falta que se mueva, tengo mucho dinero, Puedo mantenerte. la puedo mantener, ¿sabes? Even now, if you make this kind of fursore, then maybe you can buy a small car, and it costs that much. ¡Wow! ¿Really? Yes, it's true. Cuesta tanto como un coche. So Hola, yo. that's why Cuidado. Te sales corriendo y te compras Yeah. un coche. That's why these days they rent the kimonos or they buy the second-hand ones. Y este está muy elaborado, ¿Cuánto ¿eh? cuesta más o menos uno nuevo? Pues depende del coche. Claro. Ahí nos ha dicho todo. So we use a lot of ropes. Tienen que atarlo de muchas maneras. Sí. Estos le llaman karihimo o koshihimo. Y luego cuando pongamos el obi también lleva por debajo y después se van quitando las que no Sí, hacen me tienen que falta. atar un montón de cuerdas específicas diferentes. Esto es la manera tradicional. Ahora también hay otros, le llaman korin-beruto. Es como, un poco más con goma, elástico distinto, pero los tradicionales son esos. Para mí son los mejores, a mí son los que siempre utilizo. 帯がね、ちょっと時間かかるんだよ。 O sea, ponerme el kimono en sí tardo como 5 minutos. Pero el obi me lleva bien media horita. También hay muchas Sí, diferentes, ¿no? Hay Sí. muchas formas diferentes de atarlo, ¿verdad? Es verdad, hay miles. De hecho, hay muchas formas distintas de obi tal cual. O sea, hay hanjaba que son como más finitos de esta medida, los hay fukurobi que son más anchos, más largos. Hay muchos tipos, entonces depende de cuál elijas, te va a ser más complicado. Este es hanjaba, o sea, hanjaba significa literalmente mitad de la medida. O sea, mitad de lo amplio. Ya lo ves, este es el más fácil, Y ponértelo este tú solo. es el más fácil porque solo tiene esta medida, no tienes que doblar prácticamente nada. Y ahora lo que vamos a utilizar ella es el doble ancho, o sea, es más amplio. Sí, mira, es que lo el verás. Fukurobi. O fukurobi. Este es Fukurobi, entonces pues compara tal cual, bueno, el diseño también es completamente distinto, bonito, pero ¿eh? es el doble de ancho Claro. y más largo. Y Entonces, hay que doblarlo y tal. y hay que darle va a más ser vuelta, complejo. ahí tiene mucho más trabajo, pero también luce mucho más, obviamente. Y este, como es como de un evento como más importante, de más lucir, el obi también tiene que ir más detallado. Claro, es que esto debe ser como para una boda o algo así. Sí, cualquier clase de evento como más de alta ¿Una clase, graduación? ¿Podrías una ponértelo? graduación, una boda, algún evento de pues una ópera, algo, Cuando una obra de llegan los 100.000 teatro, suscriptores. una obra, vale, esa es buena ocasión, sí. Making a wing of the sparrow. You're gonna wear wings. Yes. Me va a hacer alas. Me siento como, ¿sabes? Es que yo soy muy fan de... Muy fan. Muy flan, eres muy flan, yo. Me pongo nerviosa. Yo soy muy fan de las Clamp. Me siento como las princesas que ellas dibujan en los verdad. cómics. ¿Tú también te gustan, no, las Clamp? Sí. Sí, me Sakura siento como gusta. las típicas princesas de los mangas de Clamp, que pueden ver el futuro y cosas así. Pues así me siento yo. Mi madre, este vídeo le va a dar 50 likes. Yosho. I'm going down it. It's more than 4 meters long. ¡Wow! Mide So más de 4 it's- metros. Turn yourself this way. Thank you. There we go. One more. Soy una muñeca. And one more. Yeah. Okay. Y esta es un refuerzo
reforzado para que esta parte quede más plana y no quede con ningún hundimiento, ninguna arruga, ni nada así, que se vea también más uniforme y más bonito. ¡Wow! 아니면 코너로 Me está 또 estrujiendo aquí todas las chichas. Todas las galletas que me comí ayer están estrujadas aquí. 맞지? Bueno, también hay que procurar obviamente que si la parte del lobby tiene diseño, pues que quede de frente para que luzca más. Claro. Porque se nos está quedando un poco de lado, entonces vas tirando y vas ajustando un poco para que te quede lo más de frente posible. Es muy, muy ajustado, ¿eh, nenes? Así que el día anterior coméis ensaladita. And then here's some small pocket so you can put some Yeah, you can hide. credit card or Oh, bills or Tiene un bolsillo secreto. Anda, que te estamos toqueteando. Para nada. Hay confianza. Pues como esta tiene la abertura por aquí, realmente puedes meter ahora, si es hoy por hoy, pues el móvil o la cartera. Como aquí está cosido, no se No va. tienes que llevar bolso. No tengo que llevar Normalmente bolso. lo llevas ahí. No, normalmente llevo así, el móvil lo llevo aquí. Y luego llevo un bolsito robarle, pequeñito ya sabéis. a las mangas. yeah, you know, this one has long sleeves so you cannot use it, but Muy difícil Ya, usar Martina. esto como bolsillo. También nos estaba diciendo antes, el dueño nos ha dicho que los furisodes cuando te casas los cortan las mujeres casadas. Es que las mujeres casadas no deberían, o sea, no, por regla no llevan las mangas largas. ¿Y Pero las eso la mangas gente lo largas corta? o lo corta o lo arreglan, si es bueno algún kimono que le tienen cariño, lo puedes, sí que lo puedes arreglar. O si no, se compran nuevos, si tienes más, con las mangas cortas. Porque las mangas largas, supuestamente, al moverlas, pues engatusabas a los hombres. Ah, Entonces, no me miréis, nenes. entonces, Os voy a por engatusar a eso- todos. Dame los likes. entonces, cuando ya te casas, ya no tienes que engatusar a nadie, ya has engatusado a uno, ya te quedas con el que hayas engatusado. Y por eso las llevas así cortas de esta medida. Esta es la medida normal. Claro, es que luce tanto, estás más guapa porque es para Porque llamas atraer a mucho la gente. atención, llamas muchísimo la atención. Y también con el movimiento de las mangas, pues como que atraes a, pues así a los hombres. Entonces, después de casarte llevas esta. También que no se puede lavar los platos y con esto es difícil. Ya, bueno, con esta sí asamos. Bueno, sí, también. Pero realmente tienen unas cuerdas que las meten por aquí detrás y por aquí, lo atan atrás y te quedas así. O sea que si tienes que hacer algún trabajo manual, puedes igualmente pasar una cuerda. Tienen una técnica específica para eso. Sí, sí. Yo estoy aprendiendo un montón de nosotros, pero yo estoy aprendiendo un montón porque de verdad yo de Espero kimonos que no tenía también. mucha idea. Oh, pues qué guay. Pues Gracias te por queda muy enseñarme, bien. gracias. Ahí. Pues aquí ella lo que está haciendo es darle un poco más de volumen al obi en sí, poniendo más accesorios, haciendo bulto dentro para que luzca más y llame más la atención. También dependiendo de qué clase de kimono va una clase de obi. Esta clase de obi tú no lo llevarías con un obi de diario así menos formal. Le estaba diciendo a Martina que este vídeo nos va a costar mucho de editar. Le digo, Para mañana no es. sí, para mañana no es. Es que hoy es domingo, ¿vale? Domingo en Japón. ¿Esto es para mañana? No. No, es que yo los lunes desayuno con los vídeos de You. Es tradición. No me levanto tan temprano, pero cuando me levanto pongo el desayuno y me pongo el iPad y te veo siempre. Eso es verdad, porque fui a su casa y le cogí el YouTube es verdad. para buscar un tutorial y lo primero que salió era Yunade. Fue como, yo también te quiero. Gracias. Sí, ellos también tienen un estudio fotográfico y también hacen fotos. Como la de la Martina, esa de los catálogos, ¿sabes? There we Guapa. go. Así See, que tú también puedes ser una princesa, ¿eh? Alice. Me van a hacer el pelo. Vamos a ver. Vamos a ver. Que sepáis que yo con mi pelo soy muy así. Que conste que yo no me quería recoger el pelo, pues no me gusta recogerme el pelo. Ya, pero con kimono también es un punto importante, porque lo más sexy, lo que más muestras es la nuca, esta parte de atrás. De hecho, supuestamente tienes que dejar que te quepa un puño. Esa es la medida normal. Entonces, si llevas el pelo suelto, no se te No se ve. Es más sexy así. Sí, Es muy interesante, ¿no? Como para diferentes culturas, pero hay otras que son sexy y no. exactamente. Aquí lo sexy es pues un trozo de la ¿A vosotros qué os nuca. parece? ¿En vuestros países la nuca es un lugar sexy? 写真も撮りますか？この子
Y eso es todo por hoy. En fin, pues eso, hemos estado probando kimonos, hemos hecho fotos, os hemos enseñado un montón de cosas, espero que os haya gustado. Yo he aprendido un montón. ¡Qué bien! Muchas gracias por enseñarnos. Y si queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Dale a like y compartir, por favor. Y ya está, cantamos suscríbete. Suscríbete, suscríbete, dale a like y suscríbete. También puedes ver este vídeo de aquí. Seguimos los vídeos todos los lunes, domingos en algunos países. Nos puedes seguir en Instagram y Twitter. Y también si te interesa puedes venir a esta tienda o ver los kimonos que tienen la página web que os dejo en la descripción y también la dirección. Hasta luego. ¡Chao!